Escrito de Abel Enki, La intervención francesa en México, 1861 a 1867. Capítulo 1. México en vísperas de la intervención. La agresión de los Estados Unidos contra México. Con la Guerra de Independencia de 1810 a 1821, el pueblo mexicano puso fin a 3 siglos de dominación española. En 1824, tras el breve y poco glorioso gobierno de Iturbide, que se proclamó emperador Agustín I, se estableció en México la República Federal. Las primeras décadas de la historia de México se caracterizan por una situación política sumamente inestable debido a frecuentes rebeliones y pronunciamientos. De 1824 a 1857 se produjeron en el país más de 200 pronunciamientos y se sucedieron varias decenas de presidentes. Muchos de estos golpes de Estado y de las guerras intestinas se debían a la lucha política entre los llamados centralistas y federalistas, más tarde conservadores y liberales. Los centralistas defendían los intereses de los terratenientes feudales, del alto clero y de la casta militar. Querían, mediante un gobierno centralizado, afianzar el dominio de dichas fuerzas sobre el pueblo mexicano. Los federalistas, por el contrario, apoyados en la burguesía naciente, en los terratenientes liberales, en los funcionarios públicos, la oficialidad y la intelectualidad avanzada, exigían la aplicación de la autonomía de los estados, la restricción del poder de las castas militares y del clero y la aplicación de reformas. A veces, bajo lemas federalistas, intervenían también los elementos reaccionarios que aspiraban a debilitar el poder central con el fin de restaurar la monarquía. Sin embargo, en términos generales, en torno a los federalistas se agrupaban las fuerzas más progresistas de la sociedad mexicana. En los años 30, los centralistas fundaron el Partido Conservador y los federalistas el Partido Liberal. Sin embargo, no se podría explicar en modo alguno esta abundancia de pronunciamiento solamente por la lucha entre los partidos políticos. Muchos golpes de Estado no eran sino el reflejo de la lucha por el poder entre las distintas camarillas terratenientes y militares. En este periodo, en la aristocracia criolla y la oficialidad pululaban aventureros que urdían complots y organizaban levantamientos, impulsados por miras personales y por el afán de hacer carrera. Tal era el caso del gran terrateniente y general Antonio López de Santa Anna, que, entre 1833 y 1855, consigue adueñarse en varias ocasiones del poder. Llega al poder en 1833 con ayuda de los federalistas y después Santa Anna rompe con ellos y establece una estrecha alianza con los centralistas. A partir de entonces se enseñorea en México la más terrible reacción. El dominio de la reacción clerical terrateniente, los frecuentes levantamientos y golpes de Estado arruinaron al país, frenaron su desarrollo económico y cultural y debilitaron en extremo sus posiciones en política exterior. De ello se valían los estados capitalistas. Apenas liberado México de la dominación española, Inglaterra le impuso empréstitos onerosos y logró ventajosas concesiones. Francia, por su parte, en 1838 a 1839, obligó a México, por la fuerza de las armas, a firmar unos acuerdos financieros sumamente desventajosos. Pero los que mayores ventajas sacaron de la debilidad de México fueron los Estados Unidos. Desde los primeros días de la existencia misma de México como república independiente, la política de los círculos gobernantes de Norteamérica se caracterizó por la aspiración a adueñarse de su territorio, llegando incluso a la anexión del país entero. Según palabras del secretario de Defensa mexicano Turner y Mendivil, en los Estados Unidos, tanto demócratas como federalistas, todos los partidos políticos, fuesen cuales fuesen sus viejos y nuevos nombres, coincidían entre sí en una cosa:
en la aspiración de ampliar las fronteras de su república hacia el norte, sur y occidente, empleando para ello todos los medios ávidos a su alcance, valiéndose de la hipocresía, el engaño y la perfidia. Ya el primer representante diplomático mexicano en los Estados Unidos hacía constar que los norteamericanos veían a los mexicanos como seres de raza inferior y consideraban que su capital debía convertirse en capital de toda América. A raíz del reconocimiento por Estados Unidos de la independencia de México, 1823, fue enviado a este país en 1825 el primer embajador norteamericano, Poinsett. Traía el encargo de su gobierno de lograr una rectificación de las fronteras mexicano-norteamericanas. Los Estados Unidos proponían pagar por el consentimiento de México para establecer la frontera por Río Colorado $500,000 y por el Río Grande $1,000,000. Ello significaba la compra de una gran parte del territorio mexicano. Fueron tales las intrigas de Poinsett que, a petición del gobierno mexicano, los Estados Unidos tuvieron que retirarlo de su puesto de embajador. La misma suerte corrió Butler, el segundo embajador norteamericano en México, 1829 a 1835. Poco después de que México conquistase su independencia, los colonos norteamericanos se habían instalado en Texas con el permiso de las autoridades mexicanas. Poco a poco, los dueños esclavistas de las plantaciones, que iban necesitando cada vez nuevas extensiones, fueron poblando más y más esta parte del territorio mexicano. Alarmado ante tan intensa colonización del norte del país, el gobierno mexicano intentó frenar la migración de los norteamericanos a Texas. Con tal fin, en 1829, las autoridades mexicanas decretaron la abolición de la esclavitud. Los tejanos, dueños de plantaciones, impidieron que el decreto se llevase a la práctica. Por lo tanto, a partir de 1830, quedó prohibida la entrada de colonos norteamericanos a México. Pero esta no cesó. Es más, en noviembre de 1835, los colonos de Texas, con el pretexto de que Santa Anna había sustituido el sistema federal por el central, se levantaron en armas contra el gobierno de México. A comienzos de 1836, Santa Anna se dirigió a Texas al mando de un ejército de 6,000 hombres, pero el 21 de abril del mismo año fue derrotado por los colonos en la batalla del río San Jacinto. En la victoria de los tejanos desempeñó un papel de enorme importancia la intromisión directa del gobierno de los Estados Unidos, que veía en los colonos tejanos a su propia vanguardia en la agresión contra México. En territorio norteamericano se reclutaban voluntarios que eran enviados inmediatamente a Texas. Además, los insurrectos obtenían abiertamente dinero, armas, parque, etc. de los Estados Unidos. De allí recibieron embarcaciones para sus actos de piratería contra la flota mercante mexicana. La neutralidad, formalmente proclamada, no impidió al gobierno norteamericano concentrar en 1836 sus tropas en la frontera mexicana, ni impidió tampoco que el presidente Jackson manifestara abiertamente en un mensaje al Congreso su simpatía por los rebeldes tejanos. Más aún, un destacamento del ejército norteamericano al mando del general Gaines llegó incluso a invadir el territorio de Texas con el pretexto de evitar un asalto de los indios. En 1836, Texas fue proclamado estado independiente, y en 1845 los colonos esclavistas norteamericanos lograron que los Estados Unidos se anexionaran Texas. Ya en 1843, el gobierno mexicano había declarado que consideraría la anexión de Texas como declaración de guerra de los Estados Unidos a México. Puede pues decirse que tanto la anexión de Texas como el envío posterior del ejército norteamericano a territorio tejano fue una provocación premeditada del gobierno del vecino país.
No contentos con todo ello, los agentes norteamericanos organizaron en California un movimiento separatista, preparando de antemano para este territorio la misma suerte que había corrido Texas. Buscando desencadenar la guerra contra México, a comienzos de 1846, el presidente de los Estados Unidos, Polk, envió su ejército a territorio mexicano, habiendo ordenado al general Taylor que lo dirigía a atacar las fuerzas armadas mexicanas en cuanto diese con ellas. Y cuando el ejército mexicano ofreció resistencia a las tropas invasoras en mayo de 1846, los Estados Unidos declararon la guerra a México. En marzo de 1847, después de haber ocupado parte considerable del norte de México, los Estados Unidos realizaron un importante desembarco en la región de Veracruz al mando del general Scott. Tanto la guarnición como los habitantes de la ciudad ofrecieron una tenaz resistencia, pero los obuses de sus viejos cañones y las balas de sus no menos anticuados rifles no podían hacer mucho contra un enemigo que poseía artillería de largo alcance. Después de ocupar Veracruz y de ocasionar en el mes de abril una derrota a Santa Ana en Cerro Gordo, cerca de Veracruz, el general Scott se dirigió hacia la Ciudad de México. En agosto de 1847 comenzaron encarnizados combates para apoderarse de la capital mexicana, que se prolongaron hasta el 14 de septiembre. Los soldados y los vecinos de la capital pelearon como héroes, incluso en el centro de la ciudad, cuando ya el resto había caído en manos de los invasores. Los capitalinos seguían ofreciendo resistencia. Y aún después de ocupada la capital, los patriotas mexicanos siguieron librando una guerra de guerrillas. El pueblo mexicano dio prueba de gran arrojo y valor en la lucha contra los invasores norteamericanos, pero el vecino país, más desarrollado económicamente, estaba incomparablemente mejor preparado para la guerra que México. El ejército norteamericano estaba mucho mejor armado y organizado y muchísimo mejor abastecido que el ejército mexicano, y su superioridad era infinitamente mayor en lo que respecta a la artillería. Pero además contribuyeron a la derrota de México el egoísmo de sus clases dominantes y, muy en particular, del clero, que no quisieron sacrificar en aras de la salvación de su país ni una ínfima parte de sus incalculables riquezas. Mientras que los trabajadores y mexicanos humildes luchaban heroicamente contra los invasores en el ejército voluntario y en las guerrillas, los grandes terratenientes y los prelados de la Iglesia Católica, con más miedo al pueblo que al invasor, prefirieron capitular antes que librar una guerra popular. Muchos de ellos sostenían pérfidos tratos con los agentes estadounidenses. Por culpa de la reacción, en México volvieron a encenderse las luchas intestinas. Baste decir que en el momento en que los norteamericanos se preparaban a desembarcar en Veracruz, una parte del ejército acantonado en la capital, asusado por el clero, al que habían atemorizado el intento del gobierno de confiscar una pequeña parte de sus bienes para las necesidades de la defensa, se levantó en armas y se negó a ayudar a los defensores de Veracruz. Y cuando el ejército norteamericano ya había entrado en este puerto, en las calles de la capital se libraban combates sangrientos entre los patriotas y los reaccionarios traidores. También minó mucho la capacidad defensiva de México las tendencias separatistas que imperaban en varios estados. Las cosas llegaron hasta el punto de que el estado de Yucatán se declaró oficialmente neutral en la guerra entre México y los Estados Unidos. Una vez que el ejército norteamericano ocupó todo el norte de México y la capital de la República y hubo derrotado al grueso del ejército regular mexicano, los Estados Unidos impusieron a México un tratado de paz anexionista y monstruosamente injusto. De acuerdo con el tratado concluido en febrero de 1848 en Guadalupe, Hidalgo, los Estados Unidos se adueñaron de más de la mitad, cerca de 2.3 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano, Texas, Nuevo México, Alta California, etc. El territorio, arrebatado en 1848 a México, constituye casi la tercera parte del territorio de los actuales Estados Unidos,
incluye los estados de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, parte de los estados de Colorado y Wyoming. La pérdida que esto significó para México fue tanto más sensible por cuanto que en la Alta California habían sido descubiertos precisamente por entonces inmensos yacimientos de oro. En el territorio arrebatado a México viven en la actualidad cerca de 3 millones de descendientes mexicanos que, al igual que otras minorías nacionales, son víctimas de una despiadada discriminación racial en los Estados Unidos. Para dar a las rapaces condiciones del Tratado de Guadalupe Hidalgo un aire de reciprocidad, los Estados Unidos se comprometieron a pagar a México por el territorio que éste le había cedido la insignificante suma de 15 millones de dólares. Como bien decía el historiador francés Barral Montferrat, los dirigentes de Estados Unidos creían por lo visto que los países y las naciones pueden comprarse con dinero como si fueran grandes confiscadas. Pero ni siquiera la anexión de la mitad de México dejó satisfechos a los expansionistas norteamericanos. Desde el momento mismo de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo hasta el comienzo de la Guerra Civil en los Estados Unidos, es decir, desde 1848 hasta 1861, México volvió bajo la constante amenaza de una agresión por parte de su insaciable vecino del norte. La prensa norteamericana no cejaba en su campaña en favor de la anexión de todo México, campaña que contaba con el apoyo de muchos miembros del Congreso y de otras personalidades estadounidenses. Presidente y secretario de Estado norteamericano tenía sometidos a constantes amenazas y chantajes a los gobiernos mexicanos, exigiendo de ellos concesiones territoriales y de toda índole, que atentaba contra la soberanía de México. Y, por si fuera poco, bandas de filibusteros norteamericanos organizaban constantes incursiones en territorio mexicano, atemorizando así a sus habitantes. Una vez firmado el Tratado Guadalupe Hidalgo, los Estados Unidos provocaron un largo conflicto con México relacionado con la demarcación de la línea fronteriza. Con ello lograron que se estableciera una tierra de nadie, que colindaba con Nuevo México, hoy territorio suyo. El interés de los norteamericanos por este territorio se explica en esencia por sus propósitos de construir allí un tramo del ferrocarril del Pacífico. Hacia el verano de 1853 multiplicáronse las incursiones de los filibusteros en territorio mexicano. En la frontera fueron concentrados tropas norteamericanas y en el Congreso de los Estados Unidos se oía cada vez con mayor insistencia los llamamientos a la guerra con México. En semejantes condiciones, el gobierno de los Estados Unidos envió en julio de 1853 un nuevo embajador a México, Gadsden, conocido traficante de tierras y furibundo partidario de la expansión norteamericana a costa de México. A Gadsden se le encargó que consiguiera una modificación de las fronteras con México. De las 5 fronteras que el gobierno de Washington proponía, la más meridional preveía la cesión a los Estados Unidos de toda Baja California y parte considerable de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Era entonces nuevamente presidente de México Santa Anna. Se había adjudicado derechos dictatoriales primero y el título de Alteza Serenísima después y, apoyándose en los conservadores, clericales y la oficialidad reaccionaria, había establecido en el país un régimen de sangriento terror. Toda libertad de palabra era perseguida con saña y los dirigentes del Partido Liberal fueron detenidos o desterrados. Y mientras el dictador y sus allegados nadaban en la opulencia, los oficiales y generales se pavoneaban en brillantes uniformes, el clero se hacía cada vez más rico y poderoso, y los usureros acumulaban ganancias fabulosas. El pueblo se moría de hambre y carecía completamente de derechos. En el curso de las pláticas con el gobierno mexicano, el embajador del vecino país lo mismo recurría al soborno que a las amenazas con el poderío militar de los Estados Unidos. Y en fin de cuentas, Santa Anna, que necesitaba recursos económicos
Para reforzar su régimen reaccionario y aplastar el movimiento popular, accedió a vender a los Estados Unidos parte del territorio mexicano. De acuerdo con el llamado Tratado Gadsden, concertado en diciembre de 1853, los Estados Unidos obtuvieron por la suma de $7 millones una extensa faja del territorio situado entre los ríos Colorado, Bravo y Gila, en el Valle de la Mesilla. La Revolución Burguesa y la Guerra Civil, 1854 a 1860. El vergonzoso Tratado Gadsden comprometió definitivamente a los ojos del pueblo al bloque clerical conservador, cuya autoridad había quedado ya muy debilitada durante la guerra de 1846 a 1848. A raíz de esto, se fortalecieron las posiciones de los liberales, empeñados en una porfiada lucha contra la dictadura de Santa Anna. Pero antes de pasar a definir la base clasista e ideológica de los partidos liberal y conservador, es preciso decir unas palabras sobre las relaciones económico-sociales que imperaban en México en vísperas de la Revolución Burguesa. A mediados del siglo XIX, México era un país agrario atrasado que dependía considerablemente del capital extranjero. La inmensa mayoría de la población trabajaba en la agricultura cuyo nivel técnico era sumamente bajo. En la industria, la rama que estaba relativamente más desarrollada era la minería, extracción de plata, oro, mercurio y otros metales, que desempeñaba un papel importante en la economía mexicana ya desde los tiempos de la colonia. La moderna industria de transformación apenas surgía aún. En vísperas de la Revolución había en México cerca de 70 empresas textiles de algodón, 6 fábricas de tejidos de lana, 8 industrias de papel y 4 fábricas de vidrio. Desde un punto de vista técnico, todas ellas estaban muy atrasadas. A comienzos de los años 60, en el país solo había una fábrica de tracción a vapor y pertenecía a un extranjero, a un inglés. La artesanía ocupaba a un número mucho mayor de personas que las fábricas y las manufacturas. Los artesanos se agrupaban en gremios de tipo medieval, que frenaban sobremanera el desarrollo de la industria. El primer ferrocarril, el de Veracruz a México, fue construido de 1850 a 1873 por concesionarios extranjeros y hasta el año de 1876 fue el único del país. En la industria como en el comercio imperaba el capital extranjero, fundamentalmente inglés, francés y español. Pertenecían a los ingleses numerosas empresas y comercios, casas de moneda, minas de plata y de otros metales. A principios de los años 60 había en México 44 empresas comerciales francesas, de ellas 19 en la capital. Eran propiedad de franceses muchas joyerías y tiendas de confección, y tenían además fábricas textiles y minas. Los españoles constituían aproximadamente la mitad de todos los extranjeros residentes en México, unos 20.000 de un total de 40.000, tenían bajo su control una parte considerable del comercio mexicano y de la minería. Eran además propietarios de fábricas textiles y otras empresas. Los innumerables empréstitos onerosos concedidos a México por banqueros ingleses, franceses y españoles contribuían a incrementar la dependencia del país respecto del capital extranjero, principalmente británico. Los intereses que había que pagar se llevaban una parte muy considerable de la renta nacional de México. Hacia mediados del siglo XIX las relaciones sociales casi no habían cambiado en comparación con las existentes a finales del periodo colonial. Las clases dominantes seguían siendo los terratenientes feudales de las haciendas, donde trabajaban millones de peones. En los años que siguieron a la proclamación de la independencia, las propiedades de los terratenientes se ampliaron considerablemente a expensas de las tierras de las comunidades indígenas, cuyos miembros se convertían en peones, pequeños arrendatarios o en simples leperos, lumpenproletariados de las ciudades.
En 1855 había en México 6.092 haciendas, es decir, más de 2.000 que en 1810. Algunas alcanzaban dimensiones gigantescas, de 1,5 a 2 millones de hectáreas, y algunos hacendados eran propietarios de varios millones de cabezas de ganado. El terrateniente más poderoso de todo el país era la Iglesia Católica. Las relaciones capitalistas a mediados del siglo XIX apenas empezaban a desarrollarse. El proletariado industrial era muy poco numeroso. En las minas, por ejemplo, la mayoría de los obreros no eran trabajadores asalariados, sino peones o juzgados o presos sacados de las cárceles. Su número era también bastante considerable en las fábricas textiles. La gran burguesía y la burguesía media nacional eran todavía muy débiles. Los continuos golpes de Estado y las frecuentes guerras intestinas, las requisas y los empréstitos obligatorios que ordenaban con frecuencia los presidentes que se iban sucediendo, obligaban a la burguesía o bien a esconder sus riquezas o bien a transferir sus empresas a los extranjeros, con lo cual aumentaba todavía más la dependencia de México respecto del capital de otros países. Además, una parte considerable de la gran burguesía que se enriquecía con los empréstitos otorgados a los gobiernos conservadores, con el abastecimiento del ejército, etc., movida por su temor a todo movimiento popular, apoyaba el bloque clerical terrateniente. En estas condiciones, cuando el proletariado nacía apenas y la burguesía grande y media era sumamente débil, la pequeña burguesía se convirtió en la fuerza más activa y revolucionaria del país. Por esta razón, la revolución burguesa, iniciada en 1854, transcurre fundamentalmente bajo la dirección de elementos pequeñoburgueses, artesanos urbanos y pequeños comerciantes, intelectuales pequeñoburgueses y rancheros. Eran precisamente estas capas sociales las que constituían la fuerza dirigente del Partido Liberal. El Partido Liberal no era homogéneo ni por su composición social, ni por sus objetivos ni métodos de lucha. Su ala izquierda, la más próxima al pueblo, estaba formada en lo fundamental por representantes de la pequeña burguesía urbana, rancheros e intelectuales pequeñoburgueses, abogados, médicos, empleados inferiores, etc. Contaba con el apoyo creciente de las capas humildes de las ciudades, así como de una parte de los campesinos indígenas, principalmente en el sur de México. A estos liberales de izquierda se les llamaba con frecuencia los puros, o sea, los extremistas. Eran jefes de los puros intelectuales avanzados como el doctor Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo, gobernador de Michoacán en los años 40, Santos Degollado y otros. Muchos dirigentes de los liberales de izquierda procedían del pueblo mismo y eran indios como Juan Álvarez, Benito Juárez y otros. Los puros tendían a minar el poderío de la reaccionaria Iglesia Católica, confiscar al clero sus fabulosas riquezas y ponerlas en circulación en bien del desarrollo de la economía nacional, convertir a México en una república democrático-burguesa, sustituir el ejército, baluarte de la reacción, por una guardia nacional y poner fin al peonaje. Los representantes más radicales de los puros se pronunciaban por la supresión de los latifundios y la creación de una república de pequeños propietarios. Parte de sus reivindicaciones intentaron llevarlas a la práctica durante su breve permanencia en el poder en 1833, así como durante los años de la guerra con los Estados Unidos. La reacción echó por tierra todos sus planes. Los liberales de izquierda se inspiraban en gran medida en la ideología de la revolución burguesa de Francia de fines del siglo XVIII. También ejercieron alguna influencia en ellos las ideas de los socialistas utópicos europeos. Melchor Ocampo, por ejemplo, uno de los fundadores e ideológicos del Partido Liberal, se consideraba discípulo de Rousseau y Proudhon. Al eminente poeta liberal Ramírez le llamaba el Voltaire mexicano. Los liberales llegaron incluso a copiar
la fraseología de los revolucionarios franceses de fines del siglo XVIII. En su correspondencia oficial, decretos y otros documentos se puede encontrar a cada pasión las fórmulas de ciudadano general, ciudadano ministro, ciudadano presidente. Uno de los conservadores más destacados, el general Tomás Mejía, en una proclama dirigida a los habitantes de Querétaro, decía con indignación que los liberales querían poner en práctica las ideas destructoras de Robespierre y Marat. Muchos contemporáneos llamaban jacobinos a Benito Juárez y otros liberales de izquierda, por cuanto que los liberales encabezaban la revolución burguesa y las condiciones imperantes en México a mediados del siglo XIX tenían mucho de común con las que regían en Francia antes de la revolución. Esta analogía no debe extrañarnos. Eso sí, hay que tener en cuenta que si los jacobinos franceses supieron llevar hasta el fin la revolución burguesa al destruir sobre todo las relaciones feudales en el campo y dotando de tierras a los campesinos, los liberales mexicanos no fueron capaces de hacer ni una cosa ni la otra. Y por lo que respecta a la fraseología socialista, empleada por algunos liberales de izquierda, esta no tenía, por supuesto, nada en común con el socialismo auténtico, y así lo prueba tanto el carácter clasista de los puros como toda su política una vez en el poder. Así como los liberales mexicanos de izquierda se diferenciaban substancialmente por su espíritu revolucionario de los liberales de los países capitalistas europeos, el ala derecha del Partido Liberal, los llamados moderados, por el contrario, estaban por sus concepciones y métodos de lucha mucho más próximos a sus correligionarios europeos. Los moderados, cuyos dirigentes eran los presidentes de México, Herrera y Arista, el diplomático Doblado, el jefe de aduanas Comonfort, se apoyaban en una parte de la gran burguesía, en los oficiales y funcionarios de mentalidad liberal, así como en los terratenientes liberales que aspiraban a extender sus haciendas a costa de las inmensas propiedades rústicas del clero. En lo fundamental, los moderados aceptaban la parte anticlerical del programa de los puros, pero pretendían llevarlo a la práctica mediante un compromiso con la reacción, rehuyendo siempre los métodos revolucionarios de lucha. El enemigo principal de los liberales era el Partido Conservador, que aglutinaba al clero, a los grandes terratenientes y a una gran parte de la oficialidad. El jefe más destacado de los conservadores era el hombre de Estado e historiador Lucas Alamán. Tanto él como sus partidarios idealizaban por todos los medios el pasado colonial de México, tratando de demostrar que la dominación española había traído paz, orden y bienestar al país. No es, pues, de extrañar que todos los españoles ricos residentes en México fuesen partidarios furibundos de los conservadores. El Partido Conservador aspiraba a acabar con el régimen republicano y establecer en México una monarquía que tuviera al frente un príncipe extranjero, de preferencia español. Sin embargo, a la realización de semejante plan se oponía las inclinaciones antimonárquicas y antiespañolas del pueblo mexicano y su fidelidad a las ideas republicanas, lo que obligaba a los líderes conservadores a enmascarar sus verdaderos designios. En 1853, sintiendo la necesidad de una dictadura militar para aplastar el creciente movimiento popular, los conservadores ayudaron a Santa Anna a llegar al poder, después de lo cual este formó un gabinete en el que entraron Alamán y otros líderes del Partido Conservador. Los conservadores basaban su poder en los inmensos bienes de la Iglesia y los grandes latifundistas en la influencia de la Iglesia sobre la atrasada población indígena y, finalmente, en el ejército que hasta 1854 a 1855 estuvo en sus manos. Empero este poder se volvía cada vez más débil. Poco después de la firma del Tratado Gansden, los liberales se levantaron en armas contra la dictadura de Santa Anna
el 1 de marzo de 1854, en la pequeña ciudad de Ayutla, Guerrero, un grupo de liberales encabezados por el coronel Villarreal proclamó el Plan de Ayutla, cuya reivindicación esencial era el derrocamiento de Santa Anna y la convocatoria del Congreso para redactar una nueva constitución democrática. Dicho plan era conocido y contaba con la aprobación del mestizo Juan Álvarez, gobernador del estado de Guerrero, destacado líder de los puros y héroe de la Guerra de Independencia. El plan de Ayutla fue apoyado por el ex jefe de aduanas en Acapulco, Ignacio Comonfort. La publicación del plan fue la señal para la insurrección armada. El intento de Santa Anna de reprimir a los insurrectos en Guerrero fracasó totalmente. La insurrección se extendió con rapidez a otros estados, y a mediados de 1855 la mayor parte del país estaba ya en manos de los liberales. Su ejército, formado por rancheros, campesinos indios del sur, artesanos e indigentes de la ciudad, obtuvo victoria tras victoria. En agosto de 1855 Santa Anna huyó de México y a comienzos de octubre del mismo año asumió la presidencia interina Juan Álvarez, quien formó un gobierno de puros: Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Benito Juárez, Guillermo Prieto. Asumió la Secretaría de Defensa Ignacio Comonfort, que era también jefe de las Fuerzas Armadas. Comonfort, como ya hemos dicho, era líder de los moderados, y estos, que en 1854 a 1855 habían actuado de común acuerdo con los liberales de izquierda, ahora, temerosos de que el movimiento popular se robusteciera, se inclinaba a apartarse de la revolución. El 11 de diciembre de 1855, Juan Álvarez, presionado por el ala derecha del Partido Liberal, entregó el poder a Comonfort, quien formó un nuevo gabinete solamente con moderados. El nuevo gobierno de Comonfort presentó un programa que preveía una serie de reformas moderadas de tipo burgués: la supresión de las corporaciones, de las aduanas interiores, la libertad de comercio y otras. No deseaba entrar en un conflicto abierto con la Iglesia y maniobraba entre las fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias, buscando un compromiso con estas últimas. Y cuando los puros estaban en el poder, a propuesta del secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos Benito Juárez, el 23 de noviembre de 1855 fue aprobada una ley que abolía parcialmente los fueros del clero y de la oficialidad. A partir de entonces, todas las personas eclesiásticas quedaron sometidas a la jurisdicción civil y no a la de la Iglesia. Fueron suprimidos igualmente los tribunales militares, excepto para delitos militares. Este primer golpe asestado contra los privilegios de la Iglesia Católica no minaba todavía en absoluto su poderío. Después de la conquista de la independencia, la Iglesia se había convertido en una especie de Estado dentro del Estado. Se había liberado del dominio de los reyes españoles y no reconocía la autoridad del gobierno republicano. Había en el país 1.500 iglesias, 1.609 parroquias, más de 200 conventos de frailes y monjas. El numeroso clero mexicano, pervertido y vendido, obtenía ingresos fabulosos. Según palabras del secretario de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada, en los años 50 del siglo pasado, la renta anual del clero, producto de sus bienes raíces y de diversas dádivas de la población, sumaba 100 millones de piastras, o lo que es lo mismo, 500 millones de francos. Según algunos investigadores, a mediados del siglo XIX, el clero mexicano era dueño de la mitad de todos los bienes raíces del país. La Iglesia era el más poderoso terrateniente en México, pero más que de sus haciendas, sus ingresos provenían del diezmo, impuesto para mantener la Iglesia, que ascendía a la 10ª parte de los ingresos de los agricultores.
de distintas recaudaciones y donativos, así como de su actuación como el banquero, usurero y casero más importante del país. Las propiedades hipotecadas, haciendas, ranchos, casas, etc., representaban la parte más importante de sus riquezas. Las propiedades de manos muertas pertenecientes a la Iglesia no pagaban impuestos, no podía heredarse ni venderse, lo cual ocasionaba pérdidas al Estado y frenaba el desarrollo económico del país. Una de las exigencias principales de los liberales era la desamortización, es decir, el paso de los bienes eclesiásticos a manos de particulares. El 25 de junio de 1856, el gobierno de Comonfort aprobó la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, llamada Ley Lerdo, por el nombre de su autor, el secretario de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada. De acuerdo con esta ley, todas las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a corporaciones eclesiásticas y de otra índole deberían ser vendidas en el término de 3 meses a particulares, las arrendadas a sus arrendatarios y las demás en subasta pública al mejor postor. A la Iglesia y a otras corporaciones se les prohibía en adelante poseer fincas rústicas y otros bienes raíces. Sobre la base de la ley Lerdo, deberían ponerse en circulación considerables capitales hasta entonces inactivos, lo que contribuiría al desarrollo capitalista de México. Con ello el gobierno obtendría nuevos ingresos monetarios, ya que la compra de bienes raíces estaba gravada con un elevado impuesto. La nueva ley no significaba la confiscación de las tierras y los bienes raíces de la Iglesia, puesto que el clero obtenía con su venta una buena cantidad en metálico. Además, la ley dejaba a la Iglesia todos los edificios e inmuebles destinados directamente a las necesidades religiosas: iglesias, monasterios, palacios episcopales, etc. Puede, pues, decirse que la ley Lerdo representaba un compromiso y expresaba las esperanzas de los moderados de llegar a un acuerdo con la reacción clerical conservadora, por cuanto que no solamente los campesinos indígenas, sino también la mayoría de los rancheros estaban en condiciones de comprar las haciendas de la Iglesia, pues eran caras y comúnmente no se dividían y había que comprarlas íntegras, ni podían pagar los elevados impuestos con que se gravaba la compra de los bienes raíces. Estos bienes, en la mayoría de los casos, cayeron en manos de los altos funcionarios liberales, generales y, en parte, fueron a parar a manos de terratenientes laicos. Tampoco los arrendatarios podían comprar, por lo general, las tierras arrendadas, por lo cual se veían expulsados de ellas por los ricos latifundistas que las habían adquirido. Y como además muchos mexicanos se negaban a adquirir las propiedades de la Iglesia por temor a ser excomulgados o, en general, a perjudicar las relaciones con el clero, resultó que gran parte de los bienes raíces de la Iglesia fue a parar a manos de capitalistas extranjeros y de especuladores. A consecuencia de todo esto, la ley Lerdo dejó de contribuir a redistribuir ampliamente la propiedad rústica. Sirvió, por el contrario, para concentrarla aún más e incrementar así los latifundios, los cuales ya no solo crecían a expensas de los bienes eclesiásticos. De acuerdo con la ley Lerdo, dentro de las corporaciones civiles a lo que se les negaba el derecho a poseer tierras, se incluía a las comunidades indígenas, cuyas tierras empezaron a pasar a los aborazados terratenientes especuladores y rancheros. Los conservadores y el clero, en particular, se enfrentaron a la ley Lerdo organizando conspiraciones y levantamientos, pero los liberales reprimieron con relativa facilidad estas primeras acciones de la reacción. Poco después de la llegada de los liberales al poder, en febrero de 1856, quedó instalado el Congreso Constituyente, cuya misión, de acuerdo con el Plan de Ayutla, era redactar una nueva Constitución mexicana.
Tras largos debates, fundamentalmente entre los puros y los moderados, el Congreso aprobó el 5 de febrero de 1857 la nueva Carta Magna. La aprobación de esta constitución burguesa, la más avanzada del mundo en aquel entonces, tuvo para México una enorme trascendencia histórica, pese a que en las condiciones concretas de la realidad mexicana de mediados del siglo antepasado, la mayoría de los artículos de la Constitución tenía un valor más bien formal. Pero la Constitución de 1857, redactada casi en su totalidad por los liberales de izquierda, fue durante mucho tiempo el programa y la bandera de la lucha de las fuerzas progresistas del país. La Constitución proclamaba que el Estado mexicano era una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Artículo 40. Que los derechos del hombre son la base de las instituciones sociales. Artículo 1. Y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Artículo 39. La nueva Constitución garantizaba a la población las libertades democráticas, libertad de expresión, de imprenta, de asociación y reunión. Artículos 6, 7, 9. La libertad del individuo. Artículo 16. Derogaba los títulos hereditarios y los privilegios de nobleza, suprimía los tribunales especiales y las leyes privativas. Artículos 12 y 13. Se concedió el derecho de voto a todos los ciudadanos mexicanos varones, a los casados a partir de los 18 años y a los solteros a partir de los 21, que probasen tener un modo honesto de vivir. Artículos 34 al 38. A diferencia de la Constitución de los Estados Unidos, la mexicana abolía la esclavitud. Su artículo 2 proclamaba: en la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobrarán por solo ese hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las leyes. El artículo 5 suprimía los trabajos personales obligatorios. Pese a ello, la situación de los peones no cambió de hecho después de proclamada la Constitución. Entró a formar parte de la nueva Constitución en forma abreviada la Ley Lerdo. El artículo 27 prohibía a las corporaciones civiles y eclesiásticas poseer bienes raíces. Los problemas relacionados con el culto quedaba bajo la jurisdicción de las autoridades civiles de la Federación. La enseñanza sería libre. Artículo 3. Los eclesiásticos no podían ser elegidos para el cargo de presidente ni ser diputados al Congreso. Artículos 56 y 77. Reflejando el carácter burgués de la Constitución, el artículo 27 proclamaba la inviolabilidad de la propiedad privada, la cual solo podía ser expropiada mediante la correspondiente indemnización. Quedaba suprimido los monopolios y estancos de toda clase, se abolían las alcabalas, impuesto sobre la venta de mercancías, así como las aduanas interiores que impedían el desenvolvimiento de la industria. Artículo 8 y 124. Todo lo cual contribuía al desarrollo del capitalismo en México. En el artículo 32 se decía que se expedirán leyes para mejorar la condición de los mexicanos laboriosos, promesa que nunca llegó a cumplirse, como tantos otros artículos de la Constitución. La reacción acogió la nueva Constitución con disgusto. A invitación del arzobispo de la Garza y Ballesteros, los obispos excomulgaban a todo el que jurase la nueva Carta Magna. Dio el ejemplo en este sentido el jefe mismo de la Iglesia Católica, el Papa Pío IX. En diciembre de 1856, antes de que la nueva Constitución quedase aprobada, pronunció un colérico discurso contra el gobierno mexicano.
Le acusaba de haber abolido los privilegios del clero, de apoderarse de los bienes de la Iglesia, de implantar la libertad de cultos, a la vez que execraba y declaraba nulos todos los derechos del gobierno de México que afectasen a la Iglesia. En diciembre de 1857, los conservadores encabezados por el general Zuloaga se levantaron en armas y formularon un programa cuya reivindicación esencial era la anulación de la Constitución de 1857. Esta rebelión marcó el principio de una cruenta guerra civil que se prolongó hasta finales de 1860. En enero de 1858, los conservadores, a quienes se habían adherido Comonfort y muchos otros moderados, consiguieron apoderarse de la capital. Proclamaron presidente a Zuloaga. En febrero de 1859 le sustituyó Miguel Miramón, de 26 años, el más capaz de los generales pertenecientes al Partido Conservador, y anularon todos los decretos dirigidos contra el clero. Todos los representantes diplomáticos acreditados en México reconocieron inmediatamente el gobierno de Zuloaga. Comonfort, comprometido ante los liberales al no obtener el apoyo de los conservadores, huyó a los Estados Unidos. De acuerdo con la Constitución de 1857, legalmente asumió la presidencia de México el presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez, quien formó nuevo gobierno en la ciudad de Guanajuato. El eminente hombre de Estado, don Benito Juárez, nació en 1806 en la aldea de San Pablo Guelatao, del estado de Oaxaca. Era indio zapoteca. Sus padres, campesinos pobres, habían fallecido cuando tenía 4 años de edad. Hasta los 12 años, Juárez trabajó como pastor de ovejas al servicio de un tío suyo y no sabía ni leer ni escribir. El deseo de estudiar impulsó al muchacho a dejar la aldea y a marchar a Oaxaca. En esa ciudad entró a trabajar con el comerciante Maza, quien se interesó por el inteligente muchacho y le mandó a estudiar con un lego encuadernador de nombre Salanueva. Con él, Juárez aprendió a leer y a escribir y en 1821 ingresó en el seminario, terminando sus estudios allí 4 años después. Mas no era la carrera eclesiástica la que atraía a Juárez. En 1828 ingresó en el Instituto de Ciencias y Artes, establecimiento laico y dirigido por los liberales en la ciudad de Oaxaca, donde empieza a estudiar leyes. Le apasionan las ideas de los filósofos franceses de la Ilustración y se convierte en un vehemente partidario de Rousseau y Voltaire. En 1831 terminó sus estudios en el instituto y poco después se hizo abogado. En 1832 a 1834 fue diputado a la Asamblea Legislativa del Estado de Oaxaca. Como abogado, Juárez defendía valientemente los intereses de los campesinos indígenas contra los excesos del clero. Fue por esta razón que le acusaron de instigar a los indios a la insurrección y le condenaron a prisión, 1836. A raíz de este incidente, Juárez se convenció, según sus propias palabras, de que la sociedad nunca sería feliz mientras subsistiera la alianza entre la autoridad civil y las clases privilegiadas, y reafirmó su decisión de trabajar siempre por la abolición del nocivo dominio de las clases privilegiadas. Juárez fue juez y funcionario del Tribunal del Estado. En 1843 casó con la hija de Maza, Margarita, que fue su fiel compañera durante casi 30 años. En 1846, Juárez fue elegido diputado al Congreso y al empezar la guerra con los Estados Unidos propuso que se confiscara parte de los bienes eclesiásticos y se les utilizara para atender las necesidades militares. En 1847 regresó a su patria chica, Oaxaca, y en noviembre de ese mismo año, hasta 1852, desempeñó el cargo de gobernador. Juárez prepara la resistencia de Oaxaca a los invasores norteamericanos. Llama a la población a luchar con tesón. «Oaxaqueños», exclama, «nuestros tiernos hijos, nuestras caras esposas nos piden socorro. Marchemos al combate. El valor y la constancia lo vencerán todo».
No pensemos ya en otra cosa que en la guerra, si no queremos ser esclavos envilecidos de nuestros invasores. Que los yanquis y los traidores sean también el objeto único de nuestro coraje. Desde su puesto de gobernador, Juárez fomenta la construcción de caminos, puertos y, en general, el desarrollo de la economía del Estado, impulsa la enseñanza y muy especialmente la instrucción escolar de los indios. El gobernador, cosa inaudita en el México de aquellos tiempos, recibía delegaciones de campesinos indígenas, atendía sus peticiones y se interesaba por sus necesidades. En el ambiente general de corrupción de los funcionarios de México, la honestidad de Juárez resultaba una cualidad rarísima. Después de recibir de la antigua administración un estado en completa bancarrota, al dejar la gubernatura había $500,000 en el erario. Cuando en 1853 Santa Anna volvió a asumir el poder, recluyó a Juárez en los calabozos subterráneos del fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, y después lo desterró de México. Juárez marchó a La Habana. Vivió más tarde en Nueva Orleans, Estados Unidos. Su situación económica era por aquel entonces muy precaria. Durante algún tiempo trabajó como obrero en una fábrica de tabaco. En Nueva Orleans intimó con Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, José María Mata y otros dirigentes de los puros que a la sazón se encontraban también en la emigración. Estos ejercieron en él una gran influencia ideológica. En el verano de 1855, al iniciarse la Revolución Burguesa, Juárez regresó a México. Fue secretario y consejero del presidente Juan Álvarez, después secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Desde este cargo formuló la famosa ley que abolió los privilegios del clero y de los militares. A raíz de la dimisión de Álvarez, Juárez regresó a Oaxaca y poco tiempo después volvió a ser gobernador del estado. A finales de 1857 fue elegido presidente de la Suprema Corte. De mediana estatura, moreno, ojos negros y penetrantes, vestido siempre con un modesto traje negro, tranquilo y pausado, Juárez daba la impresión de una persona que piensa mucho las cosas antes de actuar, pero que, una vez tomada una decisión, jamás renuncia a ella. Este indio, sumamente modesto, insignificante a primera vista y ya maduro, poseía una energía inmensa y una voluntad de hierro y nunca conoció el miedo ni el pánico. En los años más duros, Juárez encabezó el ala izquierda del Partido Liberal que se apoyaba en las masas populares. Fue el primer indio que encabezó al pueblo mexicano después del emperador de los aztecas Cuauhtémoc. Formó durante toda su vida política en las filas del Progreso, en aquel momento representadas por el Partido Liberal, y combatió con medidas, con acciones gubernativas y aun comando fuerzas militares a los sectores oscurantistas. En mayo de 1858, el gobierno de Juárez, formado por conocidos representantes de los puros, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Santos Degollado, se instaló en el importante puerto de Veracruz. En México había así dos gobiernos, el legítimo en Veracruz y el gobierno conservador en México. En manos de este último se hallaba la capital del país. Estaba financiado por el clero y contaba con el reconocimiento de los Estados Unidos y los principales países europeos. Recibía además cierta ayuda de España y el Papa. Pero la mayor parte de los estados del país y la mayoría de su población reconocían el gobierno de Juárez. En julio de 1859, en pleno fragor de la lucha, el gobierno de Juárez expidió las primeras leyes de reforma. Su objetivo principal era privar a la Iglesia Católica de los recursos materiales que empleaba para atizar y apoyar la guerra civil. A diferencia de la Ley Lerdo, aprobada en 1856, las leyes de 1859 preveían no la desamortización sino la nacionalización sin indemnización alguna de los bienes de la Iglesia y tenían, por lo tanto, un carácter completamente revolucionario.
A esto hay que agregar que estaban expuestos a la nacionalización no solamente los bienes raíces, sino en parte también los bienes muebles de la Iglesia. Las leyes de reforma nacionalizaban las propiedades del clero, proclamaban la separación de la Iglesia y el Estado, implantaba la libertad de cultos y el matrimonio civil, disolvían todas las órdenes monásticas de hombres, congregaciones y hermandades eclesiásticas y preveían una serie de otras medidas que minaban las posiciones políticas y económicas de la Iglesia católica. El registro de los actos civiles y el control sobre los cementerios se ponían en manos de funcionarios civiles. A raíz de la separación de la Iglesia del Estado, el 3 de agosto de 1859, un nuevo decreto dispuso el retiro de la misión mexicana ante la Santa Sede, es decir, ante el Papa en Roma. Las leyes de reforma no solamente privaban al clero de sus incalculables riquezas, sino que además venían a mejorar la situación financiera del gobierno liberal, en cuyas manos quedaron los bienes eclesiásticos. Con la venta de las tierras, inmuebles, hipotecas, joyas y otros bienes de la Iglesia, el gobierno obtenía los medios necesarios para continuar la guerra. Además, los liberales conquistaban nuevos aliados entre los recientes propietarios de los antiguos bienes eclesiásticos. Respecto al volumen de los ingresos obtenidos por el gobierno de Juárez en los años 1859 a 1861 como resultado de la nacionalización de las propiedades de la Iglesia, existen las versiones más contradictorias. Sin embargo, la mayoría de los contemporáneos e historiadores reconocen que, en las condiciones de una guerra civil y ante la necesidad imperiosa de obtener dinero para mantener el ejército y de conquistar cuanto antes mejor nuevos aliados, el gobierno vendió las propiedades de la Iglesia a un precio muy inferior al que realmente tenían y que por eso los ingresos fueron relativamente insignificantes. En términos generales, las leyes de reforma tenían un carácter progresista antifeudal. Constituyeron a incrementar en México las relaciones capitalistas, puesto que minaban el poderío económico y político del más grande terrateniente del país y del sostén principal del feudalismo, la Iglesia católica, y poniendo en circulación un capital considerable, inactivo hasta entonces. Pero estas leyes no tocaron para nada a los latifundistas civiles. Además, la mayoría de las propiedades rústicas de la Iglesia fueron adquiridas por nuevos terratenientes, fundamentalmente por generales y funcionarios liberales, especuladores y capitalistas nacionales y extranjeros que continuaron empleando en sus haciendas los mismos métodos de explotación semifeudal que aplicaban sus antiguos dueños. El resultado fue que ni las leyes de 1859, ni la reforma en general, es decir, ni el conjunto de leyes de la Revolución Burguesa Mexicana, pudieron modificar radicalmente las relaciones agrarias en el país. Los latifundios semifeudales no fueron abolidos y sustituidos por economistas capitalistas de tipo granja. Los liberales no llevaron hasta el fin ni con mucho la Revolución Burguesa. Es cierto que Juárez, Ocampo y otros líderes de los puros, al proclamar las leyes de reforma, querían asegurar la distribución de las tierras de la Iglesia en pequeñas parcelas entre los campesinos y rancheros, dividiendo así la propiedad de la tierra y creando una clase de pequeños propietarios agrícolas. Más tarde, en los años 60, el gobierno de Juárez intentaría incluso restablecer el derecho de las comunidades indígenas a la tierra y entregarles sus antiguas propiedades. Pero sin embargo, pese a los buenos deseos de los liberales de izquierda, las leyes de reforma dieron lugar a la aparición de gran número de nuevos terratenientes, al saqueo sucesivo de las comunidades indígenas y el despojo de los campesinos que habría de alcanzar su punto culminante durante la dictadura de Porfirio Díaz, 1877 a 1911. El desarrollo del capitalismo en la agricultura mexicana siguió el llamado camino prusiano, con la particularidad de que el proceso de liquidación de las supervivencias feudales en el campo se prolongó a lo largo de décadas sin que pueda decirse que haya llegado a su fin en nuestros días.
En el periodo inicial de la Guerra Civil, el ejército liberal sufrió no pocas derrotas, pues la mayoría de los oficiales de carrera y del ejército regular estaban al lado de los conservadores. Pero en el curso de la lucha, los ejércitos liberales se fueron fortaleciendo, se templaron y acumularon experiencia. Sus filas se engrosaban continuamente con nuevos rancheros, campesinos indígenas y gentes pobres de las ciudades. De sus filas surgieron capaces jefes militares como Degollado, Zaragoza, González Ortega, Arteaga, Escobedo y otros. También las leyes de reforma contribuyeron a que se produjese un cambio sustancial en el ejército. Como resultado de todo ello, a mediados de 1860, la correlación de fuerzas cambió a favor de los liberales. La situación militar y financiera de los conservadores se hizo muy difícil. Para reponer su exhausto erario, el presidente Miramón se vio obligado a adueñarse de los fondos de la Escuela de Agricultura o de sumas pertenecientes a los ingleses que encontraban bajo la custodia de la misión británica. Pero nada podía ya salvar a Miramón y a su camarilla. El 22 de diciembre de 1860, el general González Ortega derrotó al ejército conservador en San Miguel Calpulalpan. Miramón huyó de la capital, en la que entraron a finales de diciembre los ejércitos de González Ortega. Así terminaba la guerra civil con la victoria de los liberales. A comienzos del mes de enero de 1861, el gobierno de Juárez se instaló en la Ciudad de México. Una de sus primeras medidas fue desterrar del país a uno de los jefes del bloque clerical conservador, el arzobispo de la Garza Ballesteros, y a 4 obispos, partidarios furibundos de Miramón. Con ellos fueron desterrados igualmente el municipio papal y los embajadores de España y Guatemala que habían apoyado activamente a los conservadores insurrectos. El gobierno castigó a los reaccionarios más recalcitrantes y después decretó una amnistía que beneficiaba a la mayoría de los conservadores. En junio de 1861, Juárez fue elegido presidente de México, pues solo era presidente interino. La situación del gobierno liberal era muy difícil. La guerra civil había asolado al país. Los pocos millones de pesos obtenidos de la venta de los bienes nacionalizados de la Iglesia se habían esfumado y el presupuesto para 1860 a 1861 había arrojado un déficit enorme. La República no tenía dinero ni siquiera para mantener y equipar el ejército. Valiéndose de esto, las bandas conservadoras capitaneadas por Márquez, Mejía, Zuloaga y otros reanudaron la lucha de guerrillas. En junio de 1861 asesinaron a jefes del Partido Liberal tan destacados como Melchor Ocampo, el exsecretario de Defensa, Santos Degollado y el general Valle. En esas condiciones era imposible seguir pagando los intereses de los empréstitos onerosos obtenidos por los gobiernos anteriores, sobre todo cuando en 1861 constituía la 1/4 parte del presupuesto nacional, con la agravante de que más de las 3/4 partes de los ingresos aduanales iban a parar a manos de los acreedores extranjeros. Por esta razón, el 17 de julio de 1861, el Congreso dispuso una moratoria de 2 años en el pago de los réditos de los empréstitos extranjeros a largo plazo, para dar así al país, aunque solo fuese un corto respiro. Hacia el otoño de 1861, la situación del gobierno liberal se había consolidado considerablemente. Al caracterizar la situación creada por aquel entonces en México, Marx escribía lo siguiente: tengamos en cuenta que el Partido Liberal, dirigido por Juárez, presidente oficial de la República, actualmente lleva la delantera en casi todos los puntos del país, que el Partido Católico encabezado por el general Márquez, después de la huida de Miramón, nota del autor, sufre derrota tras derrota, y que las bandas de forajidos organizadas por ellos han sido rechazadas hacia las montañas de Querétaro. La última esperanza del Partido Católico era la intervención española. La intervención, llevada a cabo simultáneamente por las fuerzas de 3 países europeos,
Inglaterra, Francia y España. Empezó exactamente un año después de terminada la Guerra Civil. Sirvió de pretexto para ella la disposición del Congreso mexicano del 17 de julio de 1861. Pero los objetivos que realmente perseguía no se limitaban ni mucho menos a querer obligar a México a pagar sus réditos a los acreedores extranjeros.